Es que justo la ansiedad, como lo decíamos al principio, pues es una respuesta inherente a nuestro cuerpo. O sea, es algo que forma parte de nuestra vida y que incluso la ansiedad nos ayuda también como a alejarnos de las situaciones que consideramos que son peligrosas para nosotros. Cuando una persona vive eso, se siente como en un sentido de alerta muy fuerte. Sienten mucho terror porque sienten que se van a morir, porque imagínate, o sea, como mencionábamos, ¿no? Sucede que se te corta la respiración, no tienes dificultad para hacerlo, ¿no? De pronto te quedas sin habla, incluso puede que te paralices en ese sentido, ¿no? Entonces, así como que tu corazón empieza a acelerarse y piensas que algo súper terrible va a aparecer. O sea, pero a lo mejor esa persona ha de haber pasado por su cabeza y decir, es que este tráiler que está al lado se va a caer y me va a dar en la torre. Ese tipo de pensamientos aparecen en la ansiedad en general, pero en el trastorno, digamos, en el ataque de pánico. En la mente el ruido es real, no estás solo en este vendaval. Rompe el silencio de una vez, habla fuerte sin timidez. Depresión no es debilidad, la ansiedad no define quién eres. Enfréntala y verás quién puedes. Rompiendo tabúes somos valientes. Habla de frente, aquí estamos presentes. La vida es un viaje, vamos juntos, mano a mano. Todos somos un mundo. Te doy la bienvenida a uno de los proyectos más importantes de Cositas de Niños, el especial sobre salud mental, un espacio en donde buscamos romper tabús, combatir el estigma y hablar de un tema que nos atañe a todos, todas y todes, nuestra salud mental. A lo largo de estos episodios, expertas, expertos y expertes abordarán temas relacionados con la salud mental para llevarnos a reflexionar y espero que a tomar acción. De igual forma, no olvides que de manera paralela en nuestras redes sociales tenemos Cuida tu mente, cápsulas sobre salud mental, donde hablaremos sobre qué es la salud mental, el impacto de las redes sociales en la salud mental y muchos otros temas más. No olvides compartir este episodio para que el mensaje llegue a más personas, seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte aquí debajo donde dice suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas nada del nuevo material de Cositas de Niños. Y si nos escuchas en plataformas de audio, de igual forma te puedes suscribir a nuestro canal. Pero sin más, te dejo con este gran episodio sobre ansiedad con mi amiga Sergio Orihuela. La mente es un lugar fascinante, pero también puede convertirse en un terreno caótico. La ansiedad, ese torbellino de pensamientos y sensaciones que nos consume de adentro hacia afuera, no discrimina edades ni contextos. Es el susurro constante de ¿y si? Es la sensación permanente de que el león vendrá a comerte cuando el león ni siquiera existe. Es un sentimiento que altera nuestro presente, atrapándonos en un ciclo que parece no tener fin. Vivimos en un mundo que glorifica la productividad, el trabajo constante, permanente, pero minimizando las pausas, que si me lo preguntas son necesarias. Entender la ansiedad no es un lujo, es una necesidad, porque solo entendiéndola podemos enfrentarla, para recuperar el control de nuestras vidas y reconectarnos con lo más importante, nuestra tranquilidad mental. Para hablar de este tema, invité a mi amada y amiga Sergio Orihuela, maestro en salud pública por el Instituto Nacional de Salud Pública, coordinador del área de salud mental en YECA Escuchando la Calle, miembro de la APA, con quien platicaré sobre qué es la ansiedad, qué pensamientos suelen acompañar a la ansiedad, qué impacto tiene la ansiedad en la vida diaria de una persona, qué papel juegan las redes sociales y la tecnología en el aumento de los casos de ansiedad y más, mucho más. Te doy la bienvenida al episodio número 27 de la quinta temporada de Cositas de Niños. Hey, escucha, ven pa' acá. Somos cositas que nadie va a callar. Rompiendo tabúes nos vamos a desatar. Vulnerables pero listos para abrazar. Nos dijeron no hables, ¿qué más da? Aquí estamos juntos, no hay que ocultar. Cositas de niños, vamos a gritar. Compartimos todo, sin miedo de hablar. Te doy la bienvenida a este especial sobre salud mental con un gran invitado que bueno, ya también pues ya es parte de este espacio, ya es parte fundamental de Cositas de Niños. Mi Serge, ¿cómo estás? Bienvenido pues de nuevo a Cositas Hola, de Niños. sí, ¿verdad? Y fue bastante rápido en comparación de otras ocasiones, pero muy feliz de estar aquí nuevamente con ustedes, Y pues contigo. hoy vamos a iniciar con
un tema bien importante, este especial sobre salud mental, que es la ansiedad, un tema pues fundamental. Pues no sé si es Sí. el mal de la década, el mal del siglo, pero creo Ujú. que sí es un tema pues actual, relevante y que pues creo yo que tenemos que hablar, tenemos que desmitificar. Y Serge, para arrancar, ¿qué es la ansiedad? Sí, mira, bueno, la gente que nos escucha y nos ve tiene que saber que la ansiedad, pues es algo inherente a nosotros, a nosotres. Incluso es algo que se activa en nuestro cuerpo cuando sentimos que, no sé, por ejemplo, que estamos en peligro, que estamos preocupadas, preocupados, o cuando hay algo que se tiene que resolver. Es decir, es algo que se encuentra en nosotros y es normal sentir la ansiedad. Esa puede estar todo el tiempo, aunque sabemos que si esta perdura todo el tiempo y nos dificulta hacer nuestras actividades, entonces ya, básicamente la ansiedad es eso, es algo inherente que está en nuestro cuerpo y que se activa en momentos muy específicos. ¿Qué experimenta una persona que padece ansiedad? Pues mira, cuando aparece la ansiedad, puedes sentir que tu corazón late un poquito más rápido, que no puedes dejar de preocuparte, ¿no? De pronto, esto nos puede pasar cuando estamos a punto de dormir, que de pronto sentimos que nuestra cabeza da vueltas a muchas ideas o estamos recordando constantemente cosas. También otra cosa que puede aparecer es que nos cuesta trabajo respirar. No sé si les ha pasado eso, o que nos cuesta bastante trabajo concentrarnos, que de pronto estamos haciendo algún trabajo de algo, alguna tarea, y de pronto, no sé, hay algo de pronto en la mente que no nos permite concentrarnos y estamos distraídas, distraídos, o que te sientes inquieta o inquieto. No sé si les ha pasado eso también, que es muy común, de hecho, así es. Y básicamente son como esas cosas que sí son señales muy específicas para sentir la ansiedad. ¿Y qué pensamientos suelen acompañar pues todos estos síntomas que acabas de mencionar? Ahí está muy interesante, incluso si nos ponemos a hacer un ejercicio, si se dan cuenta, son pensamientos súper automáticos, van hacia la velocidad de la luz, ¿no? Y de pronto estos pensamientos, al ser tan veloces, suelen ser como difíciles de identificar, pero pueden ser, por ejemplo, muchas son preguntas a veces, ¿no? Como de si algo malo nos está pasando, o no sé, de pronto son cuestionamientos de si podemos o no solucionar algo, podemos resolverlo o no, o de pronto también para tomar decisiones aparecen pensamientos como ¿realmente seré lo suficiente o no seré capaz de solucionar algún problema? Y generalmente estos pensamientos son, en nuestra cabeza son afirmaciones, o sea, son verdades absolutas. Y entonces eso es lo que nos genera todo esto que decimos de qué pasa con nuestro cuerpo. ¿La ansiedad Ujú. puede heredarse o es resultado del entorno o cómo es que se desarrolla la ansiedad? Sí, se puede heredar, pero en el sentido de que se puede aprender, eh, se puede aprender la manera en cómo se resuelven los conflictos o la manera en cómo reaccionas frente a las situaciones. Creo que eso es lo que sí se puede heredar, pero mucho tiene que ver con el entorno. O sea, es decir, si una persona, por ejemplo, si mamá o papá tiene síntomas de ansiedad y de pronto tiene hijos, hijas e hijes, pues obviamente sí puedes replicar o imitar estos comportamientos y que te pueden generar ansiedad, precisamente, ¿no? Entonces sí se puede heredar, pero es desde la imitación o desde el aprendizaje con los pares. Y a veces también la ansiedad pues se da cuando te pasan cosas, volvemos a lo mismo, ¿no? Que te comprometen a ti como persona o a tu cuerpo y que fácilmente te pueden estresar, ¿no? O experiencias completamente complicadas, ¿no? Que ya tienen que ver con la violencia, pero generalmente es por el entorno. Hay estudios que ya hablan de la herencia desde la parte neurocientífica, pero generalmente es por el entorno. Leía por ahí que hay una ansiedad normal, regular Ujú, y un ujú, trastorno de ansiedad. ¿Esto ujú. es así?
¿En qué se diferencia uno del otro? Sí, es una pregunta bien interesante porque justo para que la gente sepa cuál es la diferencia, es que justo la ansiedad, como lo decíamos al principio, pues es una respuesta inherente a nuestro cuerpo. O sea, es algo que forma parte de nuestra vida y que incluso la ansiedad nos ayuda también como a alejarnos de las situaciones que consideramos que son peligrosas para nosotros. Eso puede ser la ansiedad normal, ¿no? Que es la que se encuentra ahí como un motor a veces para vivir la vida. Pero ya se vuelve un trastorno de ansiedad cuando esta no se va, ese es el primer criterio, y el segundo, cuando ya te afecta en todo lo que haces, es decir, cuando ya pasan más de medio año y de pronto no puedes controlar tus emociones, siguen estos síntomas de las taquicardias, que te cuesta trabajo concentrarte, o de pronto hay muchas personas que les pueden sudar las manos, ¿no? Por la cantidad de ansiedad que tienen. Entonces, cuando ya no puedes controlar esa situación, entonces ya estamos hablando de un trastorno. Y muchas veces eso se puede solucionar con acompañamiento psicoterapéutico y con tratamiento psiquiátrico o farmacológico, ¿no? Porque muchas cosas eh, que deben atenderse en la ansiedad, pues el medicamento ayuda. Entonces, sí, sí hay una diferencia muy grande. Y bueno, me voy a adelantar mucho en la conversación, pero bueno, ya tocaste el tema. ¿Necesariamente la ansiedad se trata con medicamentos o puede tratarse con únicamente acompañamiento? Sí, mira, esto depende mucho de si ya hay cosas más crónicas. O sea, si, por ejemplo, si estos síntomas que te comparto duran más tiempo, si ya llevas, no sé, más de 6 meses con esto, entonces ya se requiere un medicamento, pues que un psiquiatra te acompañe y esa persona te diga cuánto es el medicamento que necesitas y por cuánto tiempo. También es importante que la gente sepa que los medicamentos a veces no son para siempre. Generalmente es para que te ayuden a modular en tu sistema nervioso y lo que hay adentro de nuestra mente nos permita regularlo y ya cuando se regule, pues ya puedes, o sea, te pueden dar de alta con el tratamiento. Pero esto debe estar acompañado por psicoterapia. Aquí lo recomendable es que cuando tú tengas algún problema de ansiedad, busques profesionales que trabajen con terapia cognitivo-conductual. En pocas palabras, estos terapeutas están certificados para poder justamente trabajar con estos pensamientos que están en automático y te ayudan a regular las emociones. Entonces, las dos cosas van de la mano. Eso debe ser integral. Incluso, por ejemplo, cuando hablamos de trastornos, hay varios espacios de salud donde también se incorporan grupos de pares para intercambiar experiencias y para justamente para normalizar que la ansiedad pues es una situación que pasamos todas las personas y que tiene una solución. Y la ansiedad se cura. Pues mira, en realidad la cura de la ansiedad es precisamente este tratamiento, por así decirlo, ¿no? O sea, obviamente que el medicamento y el acompañamiento psicoterapéutico son herramientas para que tú al final tú puedas regular esta ansiedad que vas a vivir a lo largo de tu vida. O sea, no es como que se desaparezca totalmente, sino que más bien la persona tiene ese derecho a decir, ok, el psiquiatra me va a dar este medicamento, lo tomo al tiempo que me lo pide, tomo este tratamiento psicoterapéutico, adopto las herramientas que son importantes para regular mis emociones y el estrés, y al final, pues ya cuando se da de alta, pues justo es para que la persona empiece a desarrollar o empiece a practicar todo lo que se ha aprendido en la psicoterapia. Esa podría ser la considerada cura, ¿no? Pero la ansiedad, como lo decíamos, pues como es algo inherente a nuestro cuerpo, es algo natural que surge, no se va. Solamente el asunto es como regularlo, ¿no? Y eso sería como la solución, digo, para la gente que vivimos con ansiedad, pues sí, obviamente sabemos que es complicado, ¿no? Lidiar con estas situaciones, sobre todo cuando estás en el trabajo, en la escuela o cuando estás en el tráfico, ¿no? Pero sí hay soluciones para eso. Y bueno, he leído que en ocasiones la ansiedad no viene solita.
La ansiedad viene con, pues, otros Ujú. amigos, como la depresión, el trastorno S- obsesivo compulsivo. ¿Qué Sí. trastornos suelen asociarse con la ansiedad? Ay, mira, eso está muy interesante saberlo, porque efectivamente la salud mental siempre se acompaña de muchas cosas y cuando hablamos de los trastornos siempre van como de la mano, ¿no? Entonces, las y los psicólogos siempre decimos que, por ejemplo, en el caso de la ansiedad, la otra cara de la moneda es la depresión, como que se van acompañando. No sé si por acá hayan visto intensamente, pero hagan de cuenta que justo las emociones, así como van de la mano y cada una tiene su función, así pasa con los trastornos de salud, ¿no? Entonces, efectivamente, está la depresión que puede manifestarse en episodios, ¿no? A veces la persona solamente puede sentirse muy triste, decaída, puede sentir esta depresión en lapsos, por ejemplo, en 2 semanas, un mes, y después ya se me desaparece, y luego aparece la ansiedad, o a veces tarda un poquito más. Luego también está acompañada del trastorno obsesivo compulsivo, que ya esa es como otra rama del árbol, ¿no? Y ahí pues sí se requiere un poco más de tratamiento especializado porque ya las ideas, estos pensamientos automáticos ya se vuelven parte de vamos a decirlo así, como de una forma de vivir, pero eso altera justamente nuestra percepción de cómo nos vemos en el espejo, por ejemplo, este, cada rato se evalúa constantemente, nos evaluamos constantemente como personas, ¿no? Esa es la obsesión, o tenemos ciertos rituales por ahí que se van repitiendo y que generan seguridad, ¿no? Pero a veces no nos damos cuenta que eso a la larga nos puede perjudicar, pero hay otros trastornos que están acompañados, pero cuando ya, por ejemplo, ha habido un evento más de violencia o de trauma, ¿no? Como por ejemplo el estrés postraumático, que viene acompañado justamente de la ansiedad, o cuando tú has experimentado algún tipo de discriminación o violencia, también ahí se puede generar, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que cuando hablamos de salud mental, pues no solamente es una sola cosa, ¿no? Sino que se pueden desencadenar más y que, bueno, pues tiene una solución. ¿Existen diferentes tipos de trastornos de ansiedad o solamente hay una forma en diferente intensidad? De acuerdo a los manuales que de pronto ocupamos en nuestras compañeras psiquiatras y psicólogos, generalmente se identifican 4 tipos de ansiedad, por así decirlo, ¿no? Una es la ansiedad generalizada, que justamente, en pocas palabras, es que nos preocupamos por muchas cosas todo el tiempo, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, si por aquí alguno de nosotros estuvo atorado en el tráfico y tenía un compromiso, pues obviamente va a estar preocupado por esa situación porque no llegó a tiempo, ¿no? Pero al mismo tiempo está preocupado o preocupada por entregar un pendiente de la escuela, o pero al mismo tiempo está preocupado de manera excesiva por algún evento que ni siquiera puede controlar, ¿no? Entonces, ahí se expresa la ansiedad generalizada, por eso se llama ansiedad generalizada, porque estás básicamente preocupado por todo el tiempo. Luego existen las fobias, esa es otra cosa muy interesante, porque son miedos, o sea, clínicamente se puede decir que les llaman irracionales, pero sí son, o sea, pero en la mente de la persona quien tiene la fobia, hay una justificación del por qué tienes miedo a eso, ¿no? Entonces, las fobias, en pocas palabras, son miedos intensos a algo muy específico, ¿no? O sea, puede ser a las alturas o a los monumentos que tengo por aquí, uno muy grande del instituto, ¿no? Las torres, etcétera. Son miedos como bien específicos. Luego aparecen ya los trastornos de pánico, ¿no? Y ahí es donde aparecen constantemente ataques de miedo repentinos. O sea, son momentos que tú ni siquiera esperas y de pronto se te va la respiración, de pronto te da una taquicardia muy fuerte y bueno, ese es un criterio que es complicado porque sí es algo muy inesperado. O sea, incluso ha llegado a pasar en algunas personas que de pronto están durmiendo y despiertan y les da el ataque de pánico, ¿no? Entonces, imagínate, son cosas bien intensas, pues, para la persona. Y hay otra también que ha sucedido y que ya varias investigaciones
han reportado un aumento de ese tipo de ansiedad, que es la ansiedad social. Esta ansiedad social se desencadenó por la pandemia porque muchas personas nos quedamos encerradas, pero también sucede mucho cuando hay personas que han experimentado algún tipo de bullying o acoso en el entorno, ¿no? Y entonces esta ansiedad social básicamente nos dice que es este miedo a ser juzgado en situaciones donde hay mucha gente, ¿no? Te digo, eso puede ocurrir cuando se desencadena por algún evento, pero también algo muy interesante que ha surgido con la parte de la ansiedad es que, por ejemplo, te voy a hablar de casos muy específicos, ¿no? Personas que viven con algún tipo de discapacidad o algún tipo de neurodivergencia tienen una mayor probabilidad de tener ansiedad social, pero son por estas cosas que se viven en el entorno, ¿no? De que no hay respeto por ejemplo, para personas con discapacidad, para personas trans, etcétera, ¿no? Pero se va desarrollando, volvemos a lo mismo, por el entorno. Entonces, estos son como, digamos que los tipos de ansiedad más comunes que nos puedan ocurrir. ¿Y existen factores de riesgo que puedan contribuir a desarrollar estos trastornos de ansiedad? O sea, como detonantes que nos lleven a enfrentar este tipo de situaciones. Claro, sí, por supuesto. O sea, un factor de riesgo es que haya una persona de tu entorno familiar que también experimente ansiedad. Ese es un factor de riesgo. Bueno, y además, o sea, que es una persona que no tenga un tratamiento especializado en el tema. Eso creo que es eso es un factor de riesgo identificado. Otro también tiene que, y ya lo hemos explorado por aquí un poco, es que si tú, por ejemplo, eres discriminado o violentado en el entorno, ¿no? Que te haya pasado algo no sé, en la escuela, en el trabajo, que te hayan exhibido, que te hayan violentado, que te hayan, no sé, o sea, que haya una exposición justamente a esto alarmante de tu cuerpo. ¿Qué más? También, por supuesto que mucho tiene que ver con, quizá aquí sin afán de satanizar el consumo de sustancias, pero también puede ser un factor de riesgo que haya un consumo problemático de sustancias y puedas desencadenar, ¿no? Problemas de salud mental, especialmente de ansiedad. Y el otro, justamente otro factor, es precisamente que haya una exposición importante bueno, de violencia, que no haya justo redes de apoyo también, eso nos puede causar mucha ansiedad, por ejemplo. O un factor de riesgo también es cuando no tienes precisamente estos espacios recreativos o culturales como para poder distraerte y decir, híjole, es que, pues sí, a lo mejor, no sé, te voy a poner un ejemplo que sucede, no sé, con personas adultas mayores y que hay cuidadores de por medio, ¿no? O sea, en ese caso, hay investigaciones que han reportado que hay un alto porcentaje de problemas de ansiedad y depresión en personas cuidadoras de adultos mayores por la falta pues, de redes de apoyo, que no hay espacios recreativos para que te vayas a bailar, a distraerte, etcétera, ¿no? Entonces, vemos que realmente el entorno es muy importante, ¿verdad? Entonces, esos serían los factores de riesgo. Y bueno, una pregunta que yo creo que muchas personas se harán es, ¿dónde está la línea que separa la ansiedad del estrés? Porque muchas personas confunden el estrés con ansiedad y creo Ujú. que pues básicamente pues ambos son muy distintos. Entonces, ¿en dónde está esa línea diferenciadora de una y de otra? Justamente es que aunque las dos son respuestas que están ahí en nuestro cuerpo. Digamos que el estrés es como, ¿cómo lo puedo explicar de una manera como más sencilla? Digamos, a ver, vamos a ponerlo así. El estrés es la respuesta inmediata a algo externo que está pasando en ese momento. O sea, es como, por ejemplo, si tú estás no sé, estás en tu oficina trabajando y de pronto hay una persona, hay tu jefa te está pidiendo que trabajes más, pero para allá, entonces, ¿tu respuesta cuál es? La respuesta es que te tenses, la respuesta es que te bloquees o que a lo mejor trabajes de por medio y cuando trabajas de por medio puedes utilizar la ansiedad como para poder seguir escribiendo. Y en comparación con la ansiedad, digamos que esta ocurre cuando, o sea, por ejemplo, esta ocurre cuando incluso no hay situaciones
que te pueden poner en peligro. O sea, como te decía, o sea, la diferencia es que, por ejemplo, la ansiedad, cuando ya se vuelve un problema, aparece en cualquier momento de la vida, cuando ya es un trastorno, pero cuando sí lo es, o sea, aparece incluso cuando no hay situaciones de peligro, porque justamente hay pensamientos automáticos que están ahí y que te dicen justamente, ¿no? Que hay cuestionamientos, hay respuestas como inmediatas, aunque no haya algo que te ponga en peligro. No sé si me explico. Entonces, esa sería la diferencia, básicamente. Y desde tu perspectiva, ¿qué impacto tiene la ansiedad en la vida diaria de una persona, en sus relaciones interpersonales? ¿Cómo afecta la ansiedad estos rubros? La ansiedad al no ser tratada, pues sí puede generar problemas con tus pares, o sea, con tu familia, en el trabajo, en la escuela, etcétera. Sobre todo, por ejemplo, cuando tal vez la ansiedad no esté trabajada y de pronto eso te desencadena, que no te comunicas asertivamente con tus pares, o de pronto justamente cuando haya reacciones, sí, cuando haya algo reactivo ahí, que por ejemplo responda uno con una agresión o que respondas justamente con una mala palabra o algo, pues eso también puede ser un problema para generar pues, relaciones saludables, ¿no? Por ejemplo. También tiene un impacto súper importante en el trabajo también, en el sentido de que no te desempeñas de la misma forma cuando estás con abrumado de los pensamientos o cuando estás constantemente pensando en ello, en comparación de cuando no tienes ese tipo de ansiedad. Ahora, si no es tratada, eso puede afectar y eso puede incluso como impedir que hagas, incluso como que tengas una percepción distinta de tu persona, o sea, que tengas una descripción sobre ti negativa, ¿no? Y a lo mejor otras personas ven otra cosa, ¿no? Entonces, eso sí afecta de manera muy fuerte para las personas. Otro tema creo que aquí es bien importante mencionar son los ataques de pánico. ¿Cómo se diferencia un ataque de pánico de un episodio de ansiedad generalizada? Sí, totalmente. O sea, el ataque de pánico es una explosión, vamos a ponerlo así, es una expresión como súper repentina y es muy intensa. O sea, no sé si han escuchado que hay personas que cuando se les pasa esto del ataque de pánico, sienten que se van a morir. O sea, eso, por ejemplo, lo hemos visto bastante por acá. Cuando una persona vive eso, se siente como en un sentido de alerta muy fuerte. Sienten mucho terror porque sienten que se van a morir, porque imagínate, o sea, como mencionábamos, ¿no? Sucede que se te corta la respiración, no tienes dificultad para hacerlo, ¿no? De pronto te quedas sin habla, incluso este, puede que te paralices en ese sentido, ¿no? Entonces, hay características principales. Es esta que te digo, que es una explosión. Vamos a imaginarlo como una explosión, como si fuera un volcán a punto de erupción. Y esto te puede durar, esta aparición súbita le llamamos, aparece entre los 5 y así por mucho ha durado así un poco un ataque 15 minutos. Entre 5 y 15 minutos dura un ataque de pánico. Y el miedo, como te decía yo, es otro de los criterios, es muy fuerte. Hay palpitaciones, te falta el aire, hay sudoración, hay temblores, hay mareos, incluso te empieza a doler el pecho, porque y eso justamente al tener un síntoma cerca del pecho, pues la gente suele pensar que es un ataque al corazón, ¿no? Hay una sensación súper fuerte de perder el control o de volverte loco o loca, ¿no? O sea, esa es como la expresión de varias personas que experimentan un ataque de pánico. O sea, imagínate, no sé, no sé, ahorita que hablábamos un poco del tráfico y del fin de semana, cómo se mueve, o sea, imagínense, por ejemplo, cuando una persona sin razón aparente se encuentra en el transporte o está en el auto, está escuchando música, etcétera, y de pronto te aparece así como que tu corazón empieza a acelerarse, empiezas a sentir que no puedes respirar y piensas que algo súper terrible va a aparecer. O sea, puede ser un pensamiento que a lo mejor ahorita dices, ¿cómo es posible que lo pensé? Pero a lo mejor esa persona ha de haber pasado por su cabeza y decir, es que este tráiler que está al lado se va a caer y me va a dar en la torre, ¿no? O ahorita vamos a chocar todos, ¿no? Y nos vamos a morir. Ese tipo de pensamientos aparecen en la ansiedad en general, pero en el trastorno, digamos, en el ataque de pánico. Y en cuanto a la ansiedad generalizada,
pues obviamente esto dura en un periodo más corto, o sea, puede aparecer horas, días o semanas, ¿no? Y entonces, justamente, o sea, digamos que aquí el punto que lo diferencia del trastorno es que te preocupas por muchas cosas, incluso aunque el problema, o sea, no haya sido un motivo claro o que no sea tan grande. A lo mejor el problema es como que tengo que ponerle un tornillo a algo, pero yo pienso que necesito comprar el mueble completo, ¿no? Eso es lo que puede pasar. Entonces, la diferencia también como en síntomas del cuerpo son más leves, eso sí, pero sí puedes tener como, puedes sentir tenso los músculos, te puede doler la cabeza, hay cansancio, incluso hay problemas para dormir. O sea, ahí sí aparece eso. Este, y otra cosa que mencionamos anteriormente, ¿no? También aparece la sensación de inquietud, o sea, puedes estar muy inquieta o puedes sentirte como al borde, como de que algo va a suceder, ¿no? Y ahí es cuando aparecen los pensamientos repetitivos. O sea, hay muchas dudas, hay preocupaciones sobre el futuro, sobre lo que va a pasar, ¿no? Y entonces ahí es la diferencia, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando una persona, volvemos al ejemplo del trabajo, te encuentras preocupada o preocupado por tu desempeño, ¿no? De si estás haciendo las cosas bien o no. Y aunque no hayas tenido ningún problema y tal vez tú, no sé, interpretaste algo distinto de lo que sucede en tu entorno y entonces la persona empieza a preocuparse por la situación y entonces estás pensando constantemente de lo que podrías estar haciendo mal o no. Y entonces por eso es que cuesta relajarte y dormir y etcétera. Pero esa es la diferencia. Ya más o menos hablabas de qué podría suceder si no se atendía la ansiedad en su momento, pero ¿qué otras consecuencias o incluso podría desembocar en algo aún más delicado, en un trastorno más delicado? Sí, cuando, por ejemplo, cuando ya estamos hablando de los trastornos, por supuesto que hay un deterioro a tu alrededor y en tu persona, ¿no? O sea, lo que decíamos, si no se atiende, la otra cara es la depresión. Entonces, esto lo agrava más, lo agrava más porque puedes tener momentos muy fuertes donde te sientas decaído, donde obviamente no quieres ni siquiera pararte de la cama, donde incluso pueden aparecer pensamientos suicidas. O sea, tantos son los pensamientos en automático que estos mismos también, pues te van como definiendo como persona, ¿no? Entonces, eso agrava bastante. Obviamente, si tú no tratas, por ejemplo, el trastorno de pánico o los ataques de pánico, también se pueden convertir en algo súper frecuente y pueden, evidentemente, como, este, pues agravar la situación. O sea, sí puede ser muy cansado para una persona que viva esto y puede que a lo mejor no se le quite justamente como se le quiten esos ataques de pánico fácilmente, ¿no? Otra cosa muy importante y que muy poco se habla es sobre el impacto de estos pensamientos tan obsesivos en el autoestima, ¿no? O sea, esto puede alterar bastante tu desempeño en ti mismo, pero al mismo tiempo con tu interacción con las demás personas, ¿no? O que realmente no te sientas capaz de hacer actividades que incluso solías hacer antes. Puede haber aislamiento, de tu entorno. O sea, la persona se puede aislar y puede evitar situaciones con otras personas por miedo al rechazo o que pienses que te van a juzgar por alguna situación, entre otras, ¿no? También, pues, como decíamos, ¿no? O sea, el rendimiento no sé, por ejemplo, si tú te encuentras estudiando o te encuentras en el trabajo, pues obviamente eso va a tener consecuencias muy fuertes. Y otra cosa que también ya lo habíamos mencionado, también ya se ha demostrado en varios estudios en la población y que incluso también se vieron muy visibles en la pandemia, que justo cuando no tenemos los recursos para regular nuestras emociones, nuestra ansiedad, la depresión, el consumo de sustancias se vuelve como un calmante o como un medio para poder expresar lo que sentimos. Y volvemos a lo mismo, no se juzga el consumo de sustancias, sino más bien se sugiere que haya un consumo responsable de ellas y que, y que le des un sentido diferente, ¿no? Entonces, lo que sí es que hay que problematizar es que, por ejemplo, si no reconoces que la ansiedad tiene que trabajarse aparte de un abuso de sustancias,
pues sí te puede generar una dependencia y entonces ya son dos problemas, ¿no? El que tú tengas una ansiedad súper fuerte o que tengas un ataque de pánico y el consumo problemático de sustancias, ¿no? Y básicamente esos son como las consecuencias, ¿no? Que se pueden identificar. ¿Y qué hay de los impactos de la ansiedad en la salud física? No sé, por ejemplo, el sistema inmunológico, en movilidad, porque, por ejemplo, el otro día veía yo a una niña que vivió con depresión y literal dejó de caminar, o sea, no podía caminar como consecuencia de la depresión. Mira, fíjate que en el caso de la ansiedad y la depresión, justo hay especialistas que trabajan, y esto me parece súper interesante, sobre la relación entre la ansiedad y los problemas del sistema digestivo. Hay una especialización, hay una psicóloga en Ciudad de México que trabaja justamente desde esa perspectiva. Se llama psicogastroenterología, me parece, como la rama, ¿no? Y entonces, lo que ella argumenta es que, por ejemplo, todo lo que vivimos de que la gastritis, la ansiedad, este síndrome del intestino irritable, que tengas náuseas, la pérdida del apetito o la misma colitis, están asociados a problemas de ansiedad y depresión. ¿Por qué creen que, por ejemplo, cuando, no sé, pasas por un momento de nervios, que estás así de que preocupado por algo o que vas a pasar a exponer o algo así, empiezas a sentir en alguna parte del cuerpo y muchas personas sienten en el estómago? Y la razón es esa, porque la gestión de las emociones siempre va al cuerpo. O sea, el cuerpo siempre va a tener una respuesta a lo que sentimos. Entonces, si tú me preguntas qué consecuencias hay, bueno, del sistema digestivo, esas serían como las consecuencias. Si ya vives con con algún problema de este tipo, se va a recrudecer más, ¿no? Pero también hay otras cosas y qué bueno que tocas este tema de cómo es que la ansiedad pues sí afecta en la salud física, ¿no? O sea, por ejemplo, también se asocia la ansiedad, por ejemplo, con problemas cardiovasculares. Por ejemplo, hay estudios con adultos mayores donde, por ejemplo, no tiene que ver con la ansiedad, pero ese es un ejemplo de demencia y las enfermedades cardiovasculares. Hay una correlación por ahí muy interesante sobre cómo es que si tú no atiendes esos temas de ansiedad, van alimentando justamente el riesgo de tener una enfermedad del corazón, ¿no? De hecho, o sea, por ejemplo, si la gente empieza a buscar información en Internet, el estrés, por ejemplo, sí está asociado o aumenta el riesgo de tener ataques al corazón, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es otra, digamos que otro impacto en la salud física. Otra cosa que también, fíjate, eso es muy importante, es el sistema inmune que tenemos nosotros. Cuando vivimos ansiedad o depresión, nuestro sistema inmune se debilita, ¿sí? Porque utilizamos mucha energía de nosotros y al mismo tiempo pues se matan defensas y aparte pues, si te expones justamente como a otros elementos, sí puedes vivir como esto de los resfriados, te puede dar incluso esa temperatura, la recuperación. Por ejemplo, si tú estás en un proceso de recuperación de una herida, o sea, puede tardar un poquito más al sanar. O sea, sí hay efectos que se han documentado justamente en la investigación. Obviamente en el sistema respiratorio, pues es otra cosa que sucede, ¿no? O sea, de por sí creo que también otra de las cosas que sería muy interesante retomar es como que nos enseñen a respirar, por ejemplo. O sea, creo que eso también está asociado precisamente a la ansiedad y la depresión. O sea, si nosotros no sabemos respirar y que, por ejemplo, el mindfulness y otro tipo de terapias te ayudan, creo que eso ayudaría a reducir justamente que tengas problemas de hiperventilación, ¿no? O que no sepas respirar de manera adecuada, ¿no? Y en el sistema nervioso, por supuesto que hay como una alteración muy fuerte, ¿no? Que viene no solo de la tensión de los músculos, sino también de pronto pueden aparecer las migrañas y los dolores de cabeza. E incluso, por ejemplo, no sé si les ha pasado, y digo, creo que también es otro tema, cuando, no sé, de pronto estamos en un trabajo que, híjole, es súper demandante, nos dejan muchas cosas que hacer, los descansos son mínimos y de pronto te sientes bastante cansado, pero además de eso, te sientes como en un estado de alerta.
sea, como que estás así como a la expectativa de lo que pueda suceder. Bueno, eso es el resultado del estrés y de la ansiedad que vivimos y que el sistema nervioso está desregulado por esas situaciones. Pero eso serían como, digamos, de las más conocidas consecuencias, pues, en la salud física. Y bueno, ya mencionaste un poco de mindfulness y demás, pero hay técnicas para reducir la ansiedad de momentos críticos, hay estrategias prácticas para manejar la ansiedad en situaciones cotidianas. ¿Qué hábitos o cambios en el estilo de vida podrían ayudarnos a combatir la ansiedad, pues a corto, mediano o largo plazo? Sí, fíjate, algo que siempre se recomienda mucho, porque sabemos que no todas las personas tienen esa apertura para acceder a un tratamiento, ¿no? Con algún psiquiatra o psicólogo, ¿no? Y es completamente válido porque pues hay creencias de por medio ahí, ¿no? Pero la gente, por ejemplo, incluso puede comenzar con lo más básico, con la respiración profunda. Sea muy bueno, por ejemplo, que la gente que nos está escuchando, pues vea, ¿no? Cómo se aprende a buscar, cómo se aprende a respirar. O sea, desde esa parte básica, uno puede empezar a hacer cosas muy prácticas y que no necesitan ir a un consultorio para poder hacerlo, ¿no? Eso ayuda bastante. Otra cosa también, hay otra técnica que utilizamos, es una que se llama técnica del 5-4-3-2-1, ¿no? Esa técnica es justo cuando tú empiezas a tener un episodio de ansiedad, lo que vas a hacer es empezar a respirar y vas a empezar a pensar, por ejemplo, en ese momento, 5 cosas que puedes ver, 4 cosas que puedes tocar, 3 cosas que puedes escuchar, 2 cosas que puedes oler y 1 cosa que puedas saborear. ¿Por qué pasa esto? Si te das cuenta, en cada uno de los 5 están los 5 sentidos. En cada uno de los 5 pasos están los sentidos que tenemos. Cuando tenemos mucha ansiedad, nos bloqueamos plenamente y no nos damos cuenta que estamos fuera del presente. Entonces, este ejercicio nos ayuda a regresar al presente. Entonces, esa técnica se puede utilizar para que una persona pueda regular esa ansiedad, ¿no? También hay otras que yo súper recomiendo y en internet seguro las van a encontrar, que además está asociado al ejercicio. Pero, por ejemplo, hay técnicas de respiración donde se utiliza episodios donde tú tensas los músculos y los relajas, ¿no? O sea, por ejemplo, tú te sientas, respiras profundamente, cierras tus ojos, te imaginas un lugar tranquilo y de pronto empiezas a tensar tus músculos, no sé, empecemos con las manos, ¿no? Empiezas a tensar los músculos de las manos y lo tensas por 5 segundos. Y entonces, mientras tú exhalas, sueltas tus músculos. Y eso lo puedes hacer con varias partes de tu cuerpo. Y eso lo puedes hacer en diferentes lugares, lo puedes hacer en tu lugar seguro, también se vale, pero incluso, por ejemplo, si estás en tu trabajo y eso, puedes utilizar algunas técnicas. Por ejemplo, el mindfulness, por ejemplo, utiliza bastante como la atención plena, ¿no? Entonces siempre recomienda que te tomes un momento para ti solito, solita, solite, para ti mismo y para pensar en cómo te ha ido en el día, ponerte, no sé, algún sonido que a ti te relaje, a lo mejor la textura de algo que te guste tocar, ¿no? Y que te relaje también, ¿no? O comerte algo que te haga sentir tranquilo, ¿no? Y concentrarte en ese momento y no más. Y obviamente también el ejercicio es algo que súper ayuda a auxiliarnos de la ansiedad. Caminar, por ejemplo, nos ayuda, no sabes, a despejar la mente. Eso es algo que se utiliza muchísimo. Utilizar música relajante. Hay gente, por ejemplo, que le encanta dibujar, ¿no? Cuando está como en esos episodios de mucha ansiedad y estrés, existen estos mandalas que coloreas. Puedes incluso hacer un diario de pensamientos también. Eso en terapia cognitivo-conductual lo utilizamos precisamente para escribir todo lo que nos preocupa y no importa cómo suene. Puede sonar un pensamiento tan extraño como el que te decía yo hace rato, ¿no? Como de es que está este tráiler aquí parado y siento que se va a venir encima, ¿no? Y entonces en ese mismo diario tú escribes una solución que puedes hacer para sentirte mejor. Y así son varias que puedes hacerlo. También hablar con otras personas se puede. Eso es algo súper importante también. Y bueno, son varias, pero a grosso modo se puede aplicar eso. Y bueno, el papel de las redes sociales y la tecnología, pues en el incremento de casos de ansiedad.
es que aunque tenemos bastante información, pues mucho de esto no se utiliza, pues, ¿no? Y por ejemplo, algo que se ha investigado bastante es precisamente cómo es que la pandemia vino a interferir en esto, pero además cómo las tecnologías ocupan un papel para mediar no solamente nuestra forma de interactuar con las personas, sino en nuestra cultura en general. O sea, por ejemplo, yo había escuchado en algún momento esta práctica que se suele llamar como el efecto escaparate, si no mal recuerdo, que es como cuando en redes sociales tú proyectas así los logros profesionales, que todo es perfecto, ¿no? O la edición de fotos. Esto, si tú, por ejemplo, si la gente revisa, por ejemplo, información de eso, el tener una vida ideal, que tú ves, por ejemplo, en redes sociales, que tú ves la vida ideal de otras personas, ¿no? Como personas famosas o de tus pares, entre otras cosas, suele haber una suerte de comparación y la comparación es una forma de desarrollar ansiedad, por ejemplo, ¿no? Porque si tú ves a otra persona que tiene, que su vida es perfecta, que tiene recursos distintos a los tuyos, pues obviamente podrías estar reflexionando de por qué tu vida no es así. Pero eso es muy común, o sea, eso incluso ha generado problemas relacionados con cómo me veo yo con mi cuerpo. ¿Me explico? O sea, eso está relacionado con la ansiedad, pero con trastornos más fuertes del cuerpo específicamente. Ahora también, no sé si te ha pasado a ti o le ha pasado a la gente que nos ve, que de pronto es tanta la información que vemos en redes sociales, que por ejemplo noticias, por ejemplo aquí al menos ahorita que estoy en Cuernavaca, en redes sociales de locales de Morelos, o sea, siempre son problemas sociales, conflictos, violencia, inseguridad, etcétera, ¿no? Entonces, yo platicando con las personas que viven aquí en Morelos y con la familia que se encuentra acá, la gente me dice, es que sabes qué, yo ya estoy hasta el gorro de ver noticias feas, hasta me causan muchos nervios de ver que todo está muy inseguro. Pero esa sobrecarga de información, el contenido de la información, sí está generando un efecto en nuestra salud mental. Entonces, eso es una. La otra, por ejemplo, es la cuestión de, vamos a llamarlo así como la presión que hay, la presión social que hay por sentirnos validadas y validados en las redes sociales, ¿no? O sea, como cuántos likes vamos a tener, número de seguidores. O sea, de verdad, yo no encontraba como digamos, el por qué suceden estas cosas, pero también está documentado. O sea, cómo es que el hecho de tener likes o no nos genera ansiedad o depresión. O sea, y que tiene que ver justo con esta cuestión que hablábamos de la autoestima, de cómo nos percibimos nosotros como personas, entre otras cosas, ¿no? Y también, por ejemplo, algo súper impresionante que es algo que también recientemente se está trabajando, es la adicción a las redes sociales y que justamente se está trabajando sobre eso, porque incluso yo, por ejemplo, ahora que estaba buscando posgrados, me encuentro que ya hay una especialización para el tratamiento, no solo para el consumo de sustancias psicoactivas, sino también hay un tema de, hay que trabajar con la adicción a las redes digitales o a, por ejemplo, al juego. Y van a decir que tiene que ver con la ansiedad, tiene que ver mucho que ver, tiene todo que ver con esto, porque la adicción a las redes sociales, o sea, al no tener desconexión de las redes sociales, pues esto genera una adicción y estamos revisando constantemente el teléfono, puede interferir en nuestro sueño y pues podemos no dormir, ¿no? O sea, nos podemos encontrar a las 3 4 de la madrugada, ¿no? Suena divertido y creo que muchas personas lo hacemos, pero la verdad es que si lo analizamos desde este punto de la salud mental, pues sí hay cosas muy fuertes, ¿no? Obviamente el ciberacoso también es un tema que va a generar cosas fuertes en la salud mental, ¿no? Cuando hay críticas o cuando ya hay un acoso sistemático y que es anónimo en redes sociales, pues también tiene un impacto súper fuerte, ¿no? Otra cosa también que mencionábamos y por último, porque son muchas cosas, es que, por ejemplo, no sé si han percibido eso, pero la sociedad como que en general buscamos esta sensación de inmediatez y urgencia, o sea, que también es alimentado por las tecnologías, ¿no? Como esta cuestión de, híjole, ¿qué pasa si no contesto el mensaje inmediatamente? ¿O qué pasa si no me contestan los mensajes, ¿no? ¿O qué pasa si me pierdo de esta publicación? ¿Me explico? O sea, son como estas cosas que si te das cuenta, tienen que ver, todo que ver con la ansiedad, con nuestra salud mental.
Y son varias cosas que recientemente se están viendo y que hay que tratarse, ¿no? Por supuesto. ¿Qué recomendaciones darías a alguien que convive con una persona que padece ansiedad? ¿Cómo podría ayudarla de manera inmediata? Pues porque, bueno, sabemos que ir a terapia, en dado caso, asistir al psiquiatra y demás, pero de una manera inmediata, donde no tenemos aún una atención especializada inmediata, ¿cómo puedo yo ayudar a una persona que está padeciendo ansiedad, que está inmediatamente a mi lado? Claro, es muy importante escuchar. Creo que una de las recomendaciones que se puede hacer en general es como regresar a como nuestras prácticas de antes cotidianas, ¿no? Quizá ahora por las redes digitales se vuelve más complicado y también por las dinámicas que tenemos, pero pienso que el escuchar cómo se siente la otra persona sin juzgar y minimizar las emociones, eso puede ayudar mucho a que incluso la ansiedad de la persona disminuya y que se sienta en confianza y así, ¿no? O sea, creo que ayuda más escuchar a emitir comentarios como, por ejemplo, ay, no, no es para tanto, no te preocupes por esta situación, va a tener solución. Podemos sustituir esos comentarios y decir, por ejemplo, ah, bueno, pues entiendo que esto te preocupa, ¿no? Yo de qué manera te puedo ayudar, ¿no? Eso podría ser un. La otra también me parece que es importante es que la gente pueda acercarse a la información sobre lo que es la ansiedad. Afortunadamente, digo, afortunadamente en el sentido de que se ha vuelto muy visible el tema, o sea, la pandemia ayudó a que se ponga en el centro de la discusión en la salud mental, por ejemplo, en México. Y entonces, al haber información, creo que eso ayuda muchísimo a conocer de qué se trata, ¿no? Porque a veces eh, podemos desconocer qué ocurre y por eso es que de pronto tomamos ciertas decisiones, ¿no? Por ejemplo, o sea, se vale, por ejemplo, preguntar y decir, bueno, ¿qué son los ataques de pánico, ¿no? ¿Cómo funcionan? ¿Son un problema, no son un problema? ¿Y cómo se pueden solucionar? Otra cosa importante es, por ejemplo, quizá si no dar recomendaciones, quizá, por ejemplo, te digo, hacer preguntas como para despejar el panorama de una persona que vive con ansiedad. O sea, por ejemplo, si hay alguien que de pronto está atorado con un proyecto, ¿no? Y está demasiado ansioso y no ve una solución, pues puedes preguntarle, oye, ¿de qué manera y de qué manera crees que lo puedes solucionar, ¿no? Ah, mira, pues yo a lo mejor en esta experiencia yo me organicé de esta forma, organicé mi proyecto por días y me funcionó. ¿A ti te funcionaría eso? Y entonces le devuelves a la persona la posibilidad de pensar alternativas, ¿no? O mostrarle otras opciones si es que esta persona te lo está pidiendo, ¿no? La paciencia es súper importante además, porque no todas las personas que viven con ansiedad, pues van a amanecer de la misma forma, ¿no? O sea, el progreso siempre es muy dispar y más cuando se acompaña de otras cosas como la depresión. Entonces, creo que algo que sí la gente, yo recomiendo que se quede, es con esta idea de que estamos haciendo lo mejor que podemos, ¿no? Tanto la familia como las personas que viven con ansiedad. Y también algo muy padre que no sé si, me imagino que no se ha perdido y creo que es algo muy importante. Yo tenía la creencia que la pandemia quizá, el interactuar con otras personas o visitar otros espacios iba como a debilitar demasiado por tanto tiempo que estuvimos encerrados. Pero también a una persona con ansiedad le ayuda mucho como a acompañarles, si es que ellos lo permiten, como a ir a actividades que nos relajen, o sea, como ir a caminar, escuchar música, ir a bailar, etcétera. Esas opciones son súper valiosas porque justamente te desconectas de la situación que te puede estar como acomplejando, ¿no? Pero además también nos ha pasado, incluso en el acompañamiento psicológico también nos ha pasado que hay gente que tiene muchas ganas de hacer un cambio, ¿no? Con la persona que vive con ansiedad, el familiar, por ejemplo, ¿no? Que generalmente son mujeres las que asumen este rol, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que también sí recomiendo bastante es como respetar los límites de la persona. O sea, no abrumarla en el sentido por ejemplo, de darle soluciones o de darle muchas recomendaciones, pues obviamente eso puede aumentar la ansiedad de las personas, ¿no? Entonces, por eso siempre es muy clave como preguntarle a la gente qué es lo que necesita, ¿no? Entonces, eso,
Eso estaría muy, muy padre para una persona que vive con ansiedad. Y otra cosa también muy importante, o sea, cuando nosotros tengamos la intención de ayudar, siempre hagámoslo no desde la ansiedad, hagámoslo desde un momento donde nosotros estemos con calma, porque a veces nos ha pasado que en momentos de desesperación, yo proyecto desesperación como familiar, ¿no? Y entonces, si yo me veo desesperado o desesperada porque mi familiar está teniendo ansiedad, pues obviamente eso a la persona que lo vive directamente, pues no le va a generar confianza. La persona par que decide acompañar a una persona que vive con ansiedad, tiene que estar como también con los recursos suficientes y tranquilo para poder hacerlo. Y si no se puede, se vale. O sea, decir, ¿sabes qué? Yo no puedo con esta situación, te refiero con otra persona o dime si tienes alguna otra persona par que nos pueda ayudar o con la que te sientes cómodo. Y en esta misma línea, ¿cómo afecta el estigma social a las personas que padecen trastornos de ansiedad? Que bueno, que es algo que vamos a ver a lo largo de todo este especial, que hablar de depresión, hablar de ansiedad, hablar de estos temas, aún en 2024 sigue siendo un tabú o también siguen siendo cosas que pues a mí me da vergüenza abordar o aceptar que tengo ansiedad porque van a decir que yo esto o que yo el otro. Desde tu experiencia, desde tu perspectiva, ¿cómo afecta este estigma social a las personas que padecen ansiedad? Fíjate que, por ejemplo, con la ansiedad, creo que en general con los problemas de salud mental ocurre eso, ¿no? Que hay vergüenza o nos sentimos con vergüenza y culpa por sentirnos así, ¿no? Como por tener ansiedad, depresión o por haber vivido alguna experiencia que compromete justamente a nuestra salud mental, ¿no? A menudo las personas pueden sentir que el problema que tienen o que experimentan no es válido, ¿no? O que deberían poder superarlos. Eso es tan fuerte para ellos como sentirse con esa presión de que, híjole, es un problema que tengo que si yo lo hablo, pues me van a decir que obviamente tengo que superarlo, ¿no? Tengo que solucionarlo por mi propia cuenta. Y pues obviamente este tipo de comentarios o acciones, pues hacen sentir a la persona, o sea, como no tener confianza hacia los demás o se sientan avergonzadas por la situación, ¿no? O sea, por ejemplo, una persona puede pensar y decir, pues la verdad es que no debería preocuparme tanto la situación. Seguramente los demás piensan que estoy exagerando, ¿no? O que estoy jugando o que me estoy victimizando para obtener algún beneficio. Cuando, por ejemplo, por otro lado, cuando hay un estigma respecto a la salud de una persona que vive con ansiedad, pues hace que no hablen sobre eso. O sea, muchas de ellas o sea, ocultan esta condición, ni siquiera con la familia y con los amigos, ¿no? Y esto los aísla y evita que justamente puedan recibir el apoyo que necesiten. No por algo es importante mencionar que el suicidio como un tema fuerte, como un tema para México que es muy fuerte, se tiene que dialogar en todos los espacios. ¿Por qué? Porque si no se dialoga, si no se habla sobre el suicidio, sobre cómo detectarlo a tiempo, qué es lo que lo detona, difícilmente la persona va a expresar cómo se siente. O sea, eso es lo más importante de todo esto. Si no se habla de la salud mental, es muy probable que las personas puedan tener una afectación o se vayan, sí, o sea, que se vayan debilitando y que incluso puedan morir. O sea, eso es súper importante. Por ejemplo, pues el buscar ayuda profesional, pues, obviamente el estigma afecta en ello, porque pues retrasas, ¿no? Por ejemplo, no sé si ya no sé si a lo mejor tu familiar te dice, oye, es que sabes qué, encontré a un especialista que nos pueda apoyar con eso. Pero si de pronto la persona que vive con ansiedad, pues tiene la creencia de que, híjole, pues la verdad es que no sé si hacerlo, porque qué tal si me dicen que estoy loco o me van a internar y van a pensar mal de mí, pues obviamente eso alimenta el estigma, ¿no? O sea, si la gente sigue pensando que el ir con un especialista es sinónimo de ser loco, pues eso también influye que una persona pues vaya a un tratamiento. También, por ejemplo, o sea, en pensar
esto ha sucedido mucho, o sea, el estigma también, o sea, lo que hace es como, lo que hace con la salud mental es precisamente como poner en un lado negativo, o sea, decir que la ansiedad es un problema, ¿no? Y es un problema que está mal y entonces eso a una persona que lo vive, pues obviamente se siente juzgada, ¿no? Entonces, eso al final del día, pues sí tiene un efecto súper importante. Y bueno, también creo que, ¿cómo se puede combatir? O sea, volvemos al mismo tema. Creo que el hablarlo abiertamente, o sea, como tú lo haces aquí en tu programa, como lo hacen en las redes sociales, en apoyar justamente estas iniciativas, pues eso ayuda bastante a que se normalice el sentirnos ansiosos, el sentir que hay depresión, el que, por ejemplo, el hecho de decir, o sea, compartir con tus pares que tomas un medicamento, eso pues la verdad es que ayuda bastante, ayuda muchísimo. Por ejemplo, aquí en el instituto hay varias personas que, por ejemplo, les admiro porque justo están en tratamiento integral para la depresión y de pronto estamos comiendo y no sé, de pronto te dicen, oye, ¿sabes qué? Dame un minuto porque me voy a tomar el medicamento, porque me toca tal medicamento para la ansiedad, ¿no? Entonces, o para la depresión. Entonces, eso, o sea, de verdad vas a decir, bueno, tal vez para las personas que son especialistas, pues o que están involucradas en el tema, pues no tienen ningún problema, ¿no? Pero yo vi las caras de mis otros compañeros y era como, ay, qué padre que lo mencionaste, ¿no? O hubo caras de otros de, pero ¿por qué lo dijiste, no? Así abiertamente, como con cara de desaprobación. Entonces, creo que el hablarlo abiertamente va a abrir muchas puertas y se va a normalizar el tema. ¿Qué mensaje le dejas a estas personas que sienten que su ansiedad está fuera de control y no saben a dónde acudir para obtener ayuda? Es muy importante que que las personas que viven con ansiedad sepan que no están solas y que lo que sienten tiene una solución y que es válido que te sientas de esa manera, que no estás exagerando que eres una, o sea, no estás exagerando ni eres una persona débil, es algo superhumano como cualquier cosa que sucede, que el que pidas ayuda no es sinónimo de que eres una persona débil, al contrario, en estos momentos es un acto de valentía y de mucho cuidado para tu salud y que pues es una situación que no va a durar para siempre, que también te puedas enfocar en lo que sí puedes controlar, hay cosas que no se pueden controlar. Lo más importante es que tú respires y que estés en el presente y que vivas que vivas el presente y que las cosas no se resuelven de inmediato. También algo que me dejaste pensando ahorita es que cuando tenemos estos pensamientos así en plena crisis de ansiedad, generalmente son pensamientos negativos y creo que también es importante decirle a las personas que viven con ansiedad que hay que celebrar nuestros propios logros. El logro más pequeño que puedas tener en tu vida, como el levantarte de tu cama, el de lavar los trastes que no habías lavado en días, ¿no? O avanzar tu proyecto de tesis, por lo menos en una página, los párrafos que hiciste, ¿no? Esos logros son súper importantes. Y aunque todo eso parezca abrumador, son triunfos, hay que reconocerlos, hay que celebrarlos con algo que te guste, ¿no? Y para finalizar, creo que también la ansiedad a veces nos miente mucho en esta cuestión de que podemos ser personas perfectas y realmente no es así. O sea, las personas no somos perfectas, es completamente válido equivocarnos y que la vida puede mejorar y que los errores son incluso una forma de aprender y de crecer. Y eso es lo que yo compartiría para la gente que pudiera estar viviendo con ansiedad o con algún familiar. Ya sé que vas corriendo a clases, pero un último mensaje, mi Serge. Pues bueno, al final del día de este podcast me dejas pensando que todas las personas nos merecemos algo, nos merecemos sentirnos bien y que este valor no depende de lo que logres o de cómo manejes la ansiedad, ¿no? Al final del día somos valiosos por el simple hecho de existir y de aportar cosas al mundo y que cada quien lo hace a nuestra manera, ¿no? Y que uno no deje de buscar aquello que nos haga sentir mejor porque lo merecemos. Aún así, aunque la ansiedad nos diga que no lo merecemos, habemos personas y profesionales
y gente que podemos recordarles que lo merecemos y que para todo hay una solución. ¿Tus redes sociales, mi Serge? Mis redes sociales, Sergio Orihuela, en Twitter, Instagram y Facebook. Mi Serge, de verdad, muchísimas gracias, porque creo que, como te lo decía, hoy más que nunca tenemos que visibilizar estos temas, a pesar de que pareciera que ya están en la mesa, creo yo que no están del todo, porque siguen siendo ocultos, lo siguen ocultando, siguen como tratando de tragiversar muchas veces el sentido de estos padecimientos y no. Y qué mejor que Sí, hablar con gente experta como tú, que nos puede decir con santo y seña, pues, todo lo relacionado, en este caso con la ansiedad. De verdad, muchísimas gracias, mi Search, como siempre, por estar al tiro cada que te invito. Ha sido un honor platicar contigo como cada ocasión, aprenderte en cada entrevista, pues te aprendo mucho. Y hoy sí, definitivamente no fue excepción, y en un tema tan, tan relevante. Seguimos con este especial sobre salud mental. La siguiente semana gracias. hablaremos sobre la depresión. No te puedes perder este episodio. Esto es Cositas de Niños. Gracias por acompañarme en este episodio. En el siguiente llega nuestra amiga Brenda García para hablar sobre la depresión. No olvides revisar las cápsulas sobre salud mental disponibles en nuestras redes sociales, compartir este episodio y suscribirte a nuestros canales de YouTube y de las diferentes plataformas de audio.